Estudio de impacto ambiental del proyecto de modernización de la refinería de Talara. Uso de infraestructura existente. Como podemos ver en la imagen, nos muestra la infraestructura existente en la refinería Talara. Como podemos observar, muelle de descarga líquida, equipos de unidad de destilación primaria, 64 tanques de crudo y productos, multiboya de crudo. Los productos combustibles comercializados por la refinería Talara al mercado nacional son Turbo A1, gasolinas, GLP, diésel, exportan nafta craqueada, petróleo industrial número 6, cemento asfáltico y ácido nafténico. Como podemos observar, las nuevas instalaciones industriales que se realizaron en la refinería Talara, que serán detalladas a continuación. Petroperú realizó una inversión aproximada de $3.495 millones a la fecha en la modernización de la refinería Talara, de los cuales $2.730 millones serán invertidos por la empresa. Con ello se espera mejorar la calidad de los combustibles producidos, mejorar la eficiencia en conversión de 72 a 85% de la refinería de vanguardia y elevar la capacidad de refinación de 62 a 90 miles de barriles por día operativo. Descripción de las unidades de procesos actuales ampliadas. Unidad de destilación primaria. El petróleo crudo ingresa a la unidad de destilación primaria a través de un horno donde se somete a altas temperaturas, hasta 350 grados centígrados, y que lo convierten parcialmente en vapor, previo proceso de precalentamiento y desalado. La salida del horno se encuentra conectada a una torre de destilación primaria, con múltiples etapas interiores que permiten el contacto y fraccionamiento de los diferentes cortes o productos. El vapor proveniente del horno ingresa a la torre de destilación, en cuyo interior la presión es ligeramente superior a la de la atmósfera. Se controlan las temperaturas en los diferentes puntos de extracción de la columna, lo que ocasiona que los vapores más livianos condensen en la parte superior y los líquidos no vaporizados y vapores más pesados condensen y queden en el fondo, obteniéndose así los diversos productos de tope, laterales y fondo. De este proceso se obtiene la nafta o gasolina liviana, gasolina pesada, querosene y diésel. En el fondo de la torre quedará aquel producto que no alcanzó a evaporarse en este primer proceso y que se denomina crudo reducido, el cual es enviado a la unidad de destilación al vacío. La destilación al vacío es un proceso utilizado para separar fracciones de hidrocarburos cuyas temperaturas normales de ebullición son superiores a la temperatura de desintegración térmica o craqueo de 350 a 400 grados centígrados. El craqueo se evita mediante reducción de la presión que facilita la disminución de las temperaturas de procesamiento a que son sometidas las fracciones. Los productos que se obtienen luego de este proceso son diésel liviano de vacío, el cual es enviado a la mezcla de diésel de la zona de tanques, y diésel pesado de vacío, que es enviado como carga a la unidad de craqueo catalítico. Además, actualmente esta unidad tiene capacidad de proceso de 27 MBDO. Con la modernización, se construirá una nueva unidad de destilación al vacío de 35 MBDO y se estandarizará la actual unidad
a 21 mdbo para prolongar su vida útil, con lo cual se espera incrementar la capacidad total de destilación al vacío a 56 mdbo. Unidad de craqueo catalítico fluido. Mediante el proceso de craqueo catalítico, las fracciones pesadas de los hidrocarburos son convertidas en productos livianos, los cuales son más valiosos desde el punto de vista económico, tales como gasolinas de alto octanaje, aceites cíclicos livianos y aceites cíclicos y clarificados pesados. Actualmente la unidad de craqueo catalítico fluido de la refinería opera a una capacidad de 19 mdbo. Luego de la modernización se incrementará la capacidad hasta 25 mdbo. El diésel proveniente de la unidad de destilación primaria va a ser conducido hacia la unidad de hidrotratamiento de diésel, el cual tiene una capacidad de 41 mdbo, miles de barriles por día operativo. Esta unidad es también llamada desulfurizadora, en donde se va a eliminar el azufre del diésel, produciendo un diésel con menos del 50 partes por millón en peso de azufre, el cual va a pasar a ser almacenado en los tanques respectivos. Este proceso se da con la intención de poder satisfacer la creciente demanda de petróleo diésel de alta calidad en el país y así reducir el contenido de azufre en petróleo diésel. La nafta liviana proveniente de la unidad de destilación primaria pasa hacia la unidad de hidrotratamiento de nafta y splitter, o también llamada unidad de hidrotratamiento de nafta liviana, porque estamos tratando la nafta liviana. Esta unidad de hidrotratamiento va a tener una capacidad de carga de 13.3 miles de barriles por día operativo, con el objeto de poder producir una nafta libre de azufre y nitrógeno, como también de fracciones de carbono 6, para que de este modo se pueda alimentar la unidad de reformación aguas abajo. El hidrotratamiento de naftas es un proceso donde se hace reaccionar el hidrógeno con hidrocarburos insaturados, principalmente diolefinas y aromáticos. Estos hidrocarburos insaturados se los va a transformar en saturados, como los parafínicos y los nafténicos. Asimismo, el hidrógeno va a reaccionar con compuestos de azufre, nitrógeno y oxigenados, transformándolos en ácido sulfídrico, amoníaco y agua. Luego, esta nafta va a pasar a la reformación catalítica. Esta unidad de reformación catalítica va a tener una capacidad de 9.5 miles de barriles por día operativo. La tecnología que se va a utilizar en esta unidad será de reformación catalítica tipo semi-regenerativa, por ser la óptima para el tamaño de la unidad prevista, utilizando un catalizador de última generación y comercialmente probado para mejorar la producción de hidrógeno y reformado junto con amplios periodos de estabilidad y alta resistencia a cloruros. Se diseñará y construirá una nueva unidad de recuperación de gases para recuperar el GLP proveniente de la reformación catalítica, de la unidad de destilación primaria, de la unidad de craqueo catalítico fluido y de la unidad de coking. De la unidad de recuperación de gases, la nafta FCC o nafta de fluido catalítico craqueado pasa hasta la unidad de hidrotratamiento de nafta de fluido catalítico craqueado, el cual va a tener una capacidad de 9.5 miles de barriles por día operativo. Esta unidad
va a tener el objetivo de producir una nafta libre de azufre para así poder alimentar el pool de gasolinas, cuyo contenido máximo de azufre es de 50 partes por millón. Esto se da con la finalidad de minimizar la pérdida de octanaje. Es preferible fraccionar la gasolina de fluido catalítico craqueado en una corriente liviana y otra corriente pesada. La mayor cantidad de azufre se va a concentrar en el corte pesado, mientras que la mayor cantidad de olefinas se va a concentrar en el corte liviano. La planta de tratamiento de GLP es una unidad convencional para reducir el contenido de azufre mediante el proceso Sulfrex que convierte los mercaptanos en disulfuros. Los mercaptanos son compuestos sulfurosos indeseables porque son perjudiciales a los catalizadores de uso posterior, es decir, que pueden reaccionar con otras impurezas formando goma. La unidad de Flexi-Coker es un proceso continuo de desintegración térmica que convierte hasta un 99% de la fracción más pesada de crudo destilado. Estos productos tienen valor comercial como son los gases, gasolina, gasóleo de coker liviano procesable como el diésel y gasóleo de coker pesado procesable de la unidad de CCF. La unidad de Flexi-Coker estará conformada por principales 3 recipientes mayores, un reactor, un calentador y un gasificador, así como un sistema de fraccionamiento de productos de recuperación de GLP y manejo de coque purgado y fino. Este proceso convierte un coque producido en flexigas, un gas con un bajo BTU y azufre que será usado como combustible para la refinería, asimismo reduciendo la necesidad de compras de gas natural. Este proceso se producirá en una baja cantidad de coque, en el cual se comercializará como combustible por plantas cementeras o quema de calderos para generación de vapor y electricidad. Planta de producción de hidrógeno. El hidrógeno constituye un insumo básico de las plantas de hidrodesulfuración por su gran poder de reductor. Se ha previsto la construcción de la planta de hidrógeno con una capacidad de 30 mpc. Estas se someten a una mezcla de gas natural con gas de refinería o nafta previamente desulfurado, a un proceso de reformado mediante vapor a alta presión y temperatura. El proceso elimina, en primer lugar, monóxido de carbono mediante reacciones de desplazamiento de alta y baja temperatura que son un rango de 400 a 200 centígrados, respectivamente, y posteriormente de demetización. De esta manera se produce una mezcla gaseosa constituida de hidrógeno, CO2, agua y trazas de monóxido de carbono y metano. Después de esta etapa se realiza una última purificación mediante el proceso de absorción por cambio de presión, el cual permite obtener el hidrógeno puro al 99%, mientras que los gases remanentes se descargan en la atmósfera. Con el fin de aprovechar el contenido de azufre de los gases ácidos de refinería provenientes de las unidades de coker e hidrosulfuradoras separados en una unidad de regeneración de solución de aminas, el proyecto contempla la construcción de una planta de ácido sulfúrico. La tecnología sulfurizada convierte el ácido sulfúrico en dióxido de sulfuro por combustión de mismo y ácido sulfúrico por hidratación y condensación de este último, sin tener que producir azufre. Puede procesar el amoníaco presente en los gases de los despojadores de aguas ácidas, convirtiéndolo en nitrógeno. Los gases del despojador de agua ácida en realidad serán eliminados directamente a esta unidad, sobrepasando la unidad de aminas. La planta de ácido sulfúrico en realidad reduce significativamente la emisión del dióxido de azufre al ambiente, mientras que crea estos subproductos comerciables que fijan al mismo. La planta de tratamiento de gases sulfurosos con aminas es una unidad de lavado en una columna fría con solución acuosa de amina, del cual se produce gas combustible dulce de bajo contenido de azufre. Este gas es apto para hornos y calderos de la refinería y el gas ácido será enviado a la planta de ácido sulfúrico. El proyecto también prevé la instalación de una nueva unidad de planta de tratamiento de aguas ácidas por despojamiento con vapor
para el tratamiento de las aguas ácidas provenientes de las nuevas unidades que se van a realizar. El gas ácido que se produzca aquí será enviado a la planta de recuperación de azufre y producción de ácido sulfúrico. Plan de manejo ambiental. Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales. En las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales, presentamos varios componentes con sus respectivas medidas de control. En aire, presentamos restricción de velocidad vehicular en el área de trabajo, reducción de polvo generado por movimiento de tierras y manejo de material de construcción, recubrimiento de camiones con tolva, cumplimiento de los límites permisibles según su decreto. En el ruido, cumplimiento de revisiones técnicas según las leyes que le otorgan, señalización preventiva e información, uso de equipos de protección personal, control de ruido de maquinarias y vehículos a utilización, usando en realidad silenciadores en tubos de escape, control periódico en el funcionamiento de motores. En el agua tenemos que las embarcaciones que lleguen al muelle no deberán realizar descargas de agua, de sentina o efluentes que no sean tratados. Las embarcaciones descargarán los materiales y productos en el área autorizada por personal de la Supervisión Ambiental de Petroperú. En realidad no se permitirá disposición de ruidos sólidos en la superficie marina del área de operaciones donde se realizan los trabajos. En el suelo tenemos el abastecimiento de combustibles y lubricantes de maquinarias y vehículos transportados. Este se realizará dentro del área destinada al taller mecánico mantenimiento de contratista. En realidad, porque se tiene que dar el servicio de la maquinaria, será alquilado y estará a cargo de terceros. En el caso de fugas, se recuperará el combustible utilizando en realidad paños absorbentes para hidrocarburos, los cuales serán transportados a la zona de almacenamiento temporal de residuos para luego ser entregados. Todo equipo en realidad tiene que tener y contar con herramientas y materiales por casos de derrames de combustibles y lubricantes. Ante la ocurrencia de un derrame de material contaminante, lo cual se tiene que realizar una limpieza y recojo de suelo contaminado, y asimismo será entregado para su disposición final. De acuerdo al componente sedimentos, la medida de prevención y mitigación son las embarcaciones que lleguen al muelle no deberán realizar descargas de agua de sentina o efluentes que no sean tratados y deberán cumplir con las disposiciones de DICAPI. Las embarcaciones deberán contar con un equipo de tratamiento de aguas aceitosas. El manejo de las aguas residuales domésticas de las embarcaciones se realizará cumpliendo lo dispuesto de la resolución directorial. En fauna, para evitar la perturbación de los hábitats, se deberá controlar el buen funcionamiento de maquinaria utilizada revisando dispositivos de control de ruido. Por otro lado, se va a aplicar la limitación de tránsito vehicular y control de tráfico, y se mantendrá un control estricto de velocidades de vehículos. Estará terminantemente prohibido la caza de animales de la zona por trabajadores y personas que labore en el proyecto. En fauna marina, tenemos que no se realizarán actividades de pesca ni se interrumpirán las faenas de pesca artesanal realizadas por la población local. Según sea necesario, se limitarán los trabajos nocturnos en tanto puedan generar un mayor efecto de los peces. En vegetación, tenemos que se realizará el corte de la vegetación en aquellas áreas demarcadas por la instalación de las nuevas instalaciones, quedando prohibido el corte de áreas adicionales. Aquellas especies que puedan trasplantarse hacia otras serán realizadas protegiendo el cuidado de la especie. Se realizará también la vegetación en nuevas áreas con especies con muelle costeño. En plancton, los efluentes tratados en realidad serán disueltos en la superficie del mar del mismo, que deberá cumplir con los límites permisibles. De preferencia se deberá considerar el vertimiento de efluentes en horas de menor incidencia de luz solar y un régimen permanente a fin de evitar proceso de turbidez en la columna de agua. En las medidas complementarias tenemos control en tránsito vehicular.
En realidad, tomar en cuenta las horas puntas que se presentan en la vía de programas de transporte de maquinarias y equipos. En realidad, se respetarán también los límites de velocidad establecidos. Los vehículos tendrán información interna y externa sobre la capacidad de carga. Los equipos pesados para la carga y descarga contarán con alarmas acústicas para las operaciones de red. En la etapa de operación, los componentes son los mismos, pero las medidas aplicadas de control son otras. En el aire, tenemos que la incineración de hornos de procesos de corrientes contenidos de bajas concentraciones de hidrocarburos, utilización de motores eléctricos en sustitución de turbinas, incineración de descargas eventuales y venteas con alta concentración de hidrocarburos en quemadores de campos fiares sin humo, diseñados bajo los estándares API y EPA. Instalación de cubiertas de disposición de recuperación de vapores para minimizar las emisiones a la atmósfera. Minimización de bridas, conexiones, válvulas y otras fuentes potenciales de fugas de gas y líquidos volátiles. Implantación de programas de mantenimiento de vigilancia y supervisión. Eliminación y recuperación de azufre mediante la instalación de la planta de hidrotratamiento y producción de ácido sulfúrico. Utilización de combustibles con bajo contenido de azufre. En el ruido tenemos que se ha considerado la incorporación de silenciadores en las líneas de venteo, las válvulas de regulación, en los quemadores de hornos. El personal operador recibirá capacitación acerca del uso de equipos de protección personal. De dicha capacitación estará bajo la responsabilidad del supervisor ambiental Petroperú. Control de niveles de exposición de ruido ocupacional, según el Decreto Supremo. Control de niveles de exposición de ruido ambiental considerando los ECAs. En el agua, todos los efluentes serán tratados o reusados internamente conduciendo las excedentes hasta emisarios submarinos. La protección anticorrosiva de líneas de transporte de crudo y sus derivados. Los efluentes peligrosos tales como los residuos de lubricantes, aminas y solventes serán remitidos a las plantas de disposición final de residuos autorizados. Remodelación de la planta de tratamiento de aguas aceitosas. El efluente doméstico tratado será reutilizado como agua de servicio para riego de verdes. Los lodos gastados acumulados en el clarificador deberán evacuarse periódicamente a un lecho secado y posteriormente se pueden usar como abono orgánico. Por otro lado, en los componentes suelos, las medidas de mitigación son las áreas ocupadas por los tanques de almacenamiento, accesos y unidades de proceso, con excepción de aquellas zonas destinadas en áreas verdes, estarán impermeabilizadas con una losa de concreto. El mantenimiento regular y programado de la losa de concreto se puede deteriorar en los tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Se inspeccionará periódicamente el derecho de vía donde se encuentra instalada la tubería, verificando que no existan asentamientos, hundidos y obstrucciones del terreno. En el diseño del tanque, el almacenamiento de petróleo deberá considerar un sistema de conexión secundaria. Se contará con la señalización sobre los siguientes aspectos: transporte por tubería de materiales peligrosos, uso de equipo de protección personal, prohibición de hacer fuego y área restringida. En caso de fugas o derrames de combustible se aplicará el plan de contingencia contra derrames. En sedimentos, se inspeccionará periódicamente el derecho de vía donde se encuentra instalada la tubería, verificando que no existan asentamientos hundidos y obstrucciones de terreno. Asimismo, en el diseño del proyecto, principalmente en las áreas de almacenamiento de combustibles, se deberá considerar un sistema de contención secundaria, el mismo que deberá contar con un programa preventivo de mantenimiento semestral a fin de verificar su integridad y funcionamiento. En el caso de fugas o derrames de combustible, se aplicará el plan de contingencia contra derrames. Las embarcaciones en realidad contarán con equipos para contención de derrames, barreras, skinners, desnatadores. En la fauna, se verificarán las áreas de almacenamiento de las embarcaciones ante la recepción de productos líquidos. Se inspeccionará periódicamente el derecho de vía donde se encuentra instalada la tubería. El diseño se deberá considerar el sistema de contención secundaria en el tanque de almacenamiento de la embarcación. Por último, en caso de fugas o derrames de combustibles, se aplicará asimismo, como los anteriores, un plan de contingencia contra derrames.
Para el programa de gestión de residuos sólidos, el programa de gestión de residuos sólidos será implementado para las etapas de construcción y operación del proyecto de administración de la refinería Talara y se basa en el cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos, la 27314, en su reglamento. Este programa describe los procesos para minimizar, segregar y almacenar y transportar para la disposición de los residuos sólidos generados durante actividades del proyecto, que se tomará en cuenta el tipo de residuo generado, las características del área y la utilización del tratamiento. Asimismo, la disposición de los rellenos sanitarios de seguridad u otras instalaciones que establezca. Para el programa de efluentes líquidos industriales y las aguas domésticas también tendrán su respectivo estudio. Aquí se muestra el cuadro sobre el residuo que se puede dar de acuerdo a su descripción. El manejo de residuos sólidos en la etapa de construcción se empleará la identificación de residuos sólidos, que son en forma diaria y serán a cargos de empresas contratistas a cargos de saneamiento. También se va a contar con la separación de residuos peligrosos y no peligrosos y la identificación de estos. En la segregación, los envases tienen que estar rotulados y también va a ser de forma diaria. Asimismo, con características de recipiente y puntos de acopio. En almacenamiento serán transportados, pero dirigidos también de acuerdo a su categoría, rellenos de seguridad de 6 millas y relleno sanitario de Talara. En el transporte serán dirigidos los desmontes a la Municipalidad de Talara, los no peligrosos a rellenos sanitarios de Talaras y los peligrosos a relleno de seguridad milla 6. En el transporte tiene que tener toldos que cubren todos los contenedores, no deberán ingresar a las localidades sin su mantenimiento. En el manejo de residuos sólidos en la etapa de operación tendrán responsabilidades y obligaciones. Asimismo, identificación de residuos sólidos, minimización de residuos y obvio que la segregación y recolección serán como los anteriores, no peligrosos y residuos peligrosos. El transporte de residuos sólidos igual serán llevados y dirigidos a los rellenos de seguridad y rellenos sanitarios. Durante el monitoreo de la gestión de residuos sólidos, se deberá realizar el monitoreo y seguimiento de gestión de residuos sólidos desde su generación hasta su disposición final para etapas de construcción y operación del proyecto. En el manejo de fluentes líquidos en la etapa de construcción, la cantidad de baños portátiles a utilizar cumplirá la relación por cada 20 trabajadores en obra estables que se requiere un baño portátil. La recolección de residuos de los baños portátiles se efectuará en forma diaria, según necesidades sanitarias y requerimientos que serán verificados para un supervisor ambiental. La limpieza de los baños portátiles realizada por el proveedor también tiene que hacerse. El proveedor deberá entregar al contratista el certificado adecuado de disposición final del residuo. En el manejo de fluentes líquidos en la etapa de operación tenemos efluentes líquidos industriales, lo cual serán producto de aguas residuales de proceso, aguas hervidas domésticas y aguas de lluvia no contaminadas. El control de efluentes estará basado en la segregación de todos los efluentes previstos en función de su origen y naturaleza. Estos serán dirigidos según corresponda a los sistemas de drenaje y tratamiento de aguas residuales previstos en el proyecto. Todos los efluentes acuosos serán tratados o reusados internamente, conduciendo los excedentes hasta emisores submarinos contemplados en el diseño del proyecto. Las aguas aceitosas acumuladas en las fosas de recepción alimentan bajo control del nivel al separador API, que permite la separación de hidrocarburos libres de agua aprovechando la diferencia de densidades entre ambos fluidos. A la salida se obtiene una corriente lateral de hidrocarburos líquidos que envía un tanque de aceite residual, mientras que por el fondo se extraen lodos petrolizados. El agua remanente que arrastra sólidos suspendidos, sales disueltos y microorganismos patógenos serán sometidos a un proceso de floculación, aireación, clarificación y desinfección con hipoclorito de sodio. Los lodos acumulados en el clarificador deben evacuarse periódicamente a un lecho de secado y serán utilizados como abono orgánico. El efluente tratado se podrá utilizar por lavado de equipos y reposición del sistema de extinción de incendios. En los efluentes líquidos domésticos
Continuarán su manejo a través de instalaciones actualmente existentes y que se encuentran operativas en la refinería. Este sistema de tratamiento consiste en una trampa de grasas para separar de aceites que son conducidas por gravedad a través del sistema cloacal hasta el tanque de maceración, donde serán sometidos a un proceso de desmenuzación mecánico hasta que los sólidos sean arrastrados, suficientemente pequeños para pasar a través de la pantalla de retención. Los efluentes desmenuzados pasan al reactor biológico donde continuamente se inyecta aire comprimido para estimular la acción de los microorganismos aerobios presentes en los nodos activados. La materia orgánica experimenta un proceso de biodegradación aeróbica en presencia del oxígeno de aire, transformándose paulatinamente en dióxido de carbono, agua y materia inerte. El aire se distribuye en el seno del líquido a una tasa de 18 miligramos de dBU utilizando difusores que generan microburbujas para aumentar la superficie de exposición e incrementar la disolución oxígeno y eficiencia de la acción bacteriana. El efluente aireado se drena a la cámara de clarificación para procurar la sedimentación de los sólidos suspendidos en el periodo de 8 a 16 horas. El lodo que se acumula en el fondo del clarificador se recicla al reactor biológico a través de un eyector acepcionado neumáticamente. Al pasar el fluido por el medio de filtración, el lodo orgánico que se puede atrapado experimenta una fase final de biodegradación. Los lodos gastados acumulados en el clarificador deben evacuarse periódicamente a un lecho de secado y posteriormente se puede usar como abono orgánico. En el manejo de efluentes de las embarcaciones, es un acuerdo estipulado por DICAPI, donde las embarcaciones deberán contar con un equipo de tratamiento de aguas aceitosas, lo cual el separador de aceites y aceites en el mismo deberá estar diseñado para obtener un efluente que cumpla con los límites establecidos por descargas por el convenio MARPOL. Habrá un tanque de retención, instalaciones para estar dotadas en un conducto que corra hacia el exterior en forma adecuada para descargar las aguas sucias en las instalaciones de recepción y que dicho conducto estará provisto de una conexión universal a la tierra. Habrá también una instalación para el tratamiento de aguas sucias y una instalación para desmenuzar y desinfectar las aguas sucias. El programa de vigilancia y monitoreo ambiental se realiza con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, así como establecer indicadores de desempeño desde el punto de vista ambiental del proyecto, determinando el cumplimiento de los estándares ambientales establecidos por la legislación vigente, aplicable y el Sistema Integrado de Gestión de Petroperú. La implementación del programa se realiza en las etapas de construcción y operación de la refinería de Talara. El alcance del monitoreo ambiental comprende el componente terrestre y el componente marítimo. Los monitoreos realizados durante la construcción son el monitoreo de calidad del aire ambiental particulado, el monitoreo de ruido ambiental y el monitoreo de suelo. Los monitoreos realizados durante la operación son el monitoreo de emisiones gaseosas, el monitoreo de la calidad del aire, el monitoreo de ruido ambiental, el monitoreo de calidad del agua y el monitoreo de efluentes líquidos industriales. El programa de capacitación ambiental, salud y seguridad contiene los procedimientos de capacitación en los aspectos ambientales, salud y seguridad que deberán ser aplicados al personal del proyecto en todas sus etapas. Incluye los lineamientos y disposición para que el personal cuente con capacitación e inducción acerca de las actividades realizadas en todas las etapas del proyecto. Los temas de capacitación al personal que deben contar los trabajadores del proyecto deben ser el de seguridad industrial, el de prevención médica y salud ocupacional, el de protección ambiental y por último el procedimiento de respuesta ante emergencias. Programa de manejo de combustibles y materiales peligrosos. El manejo de combustibles y otros materiales peligrosos se realizará cumpliendo las siguientes normas legales. Reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos. Reglamento de seguridad para el transporte de hidrocarburos. Reglamento para comercialización y seguridad en el transporte de hidrocarburos.
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, procedimientos e instructivos de Petroperú. Durante la implementación del proyecto se deberá cumplir con las siguientes especificaciones y medidas ambientales y de seguridad. Ningún tanque deberá ser utilizado para el almacenamiento de un determinado producto, a no ser que ese material sea compatible con el tipo de producto a almacenarse y con sus condiciones de almacenamiento. Las especificaciones de diseño del proyecto establecen el uso de tuberías cerradas para el transporte de los productos líquidos derivados del petróleo crudo. Los contenedores de líquidos inflamables deben estar rotulados adecuadamente antes de su uso. Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de los ácidos. Las áreas de almacenamiento deben estar suficientemente frías para evitar la ignición en el caso de que los vapores se mezclaran con el aire. Deben estar bien ventiladas para evitar la acumulación de vapores. El área de almacenamiento no debe estar sometida a cambios bruscos de temperatura. Las áreas de almacenamiento deben tener materiales de limpieza de derrames y equipos adecuados contra incendio. Los extintores portátiles deben de ser espuma química seca o dióxido de carbono. Estas áreas de almacenamiento serán inspeccionadas periódicamente para detectar deficiencias. Se debe colocar un anuncio bien visible de no fumar en los lugares de uso y almacenamiento de materiales inflamables. Durante la manipulación de materiales corrosivos, se deben llevar el equipo de protección adecuado. Si hubiera peligro de salpicaduras frecuentes, también se debe la protección en la cara. El diseño del proyecto considera la señalización de las áreas peligrosas. Uso de materiales inflamables. El personal encargado de manipular líquidos o vapores inflamables deberá utilizar los equipos de protección personal recomendados en la MSDS o por la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Se deberá asegurar que no exista cerca ninguna fuente de ignición cuando se transfiere o se usa un líquido inflamable. Controlan el manejo del ácido sulfúrico y otros líquidos. De acuerdo al diseño del proyecto, con el fin de aprovechar el contenido de azufre de los gases ácidos de la refinería, provenientes de las unidades CCF, flexicoker e hidrosulfadoras, separados en una unidad de regeneración de solución de aminas, se contempla la construcción de una planta de ácido sulfúrico. La tecnología seleccionada convierte el ácido sulfídrico en dióxido de azufre por combustión del mismo y ácido sulfúrico por hidratación y condensación de este último sin tener que producir azufre. A continuación, se presentan las medidas de prevención y control en el manejo de ácido sulfúrico, las cuales se basan principalmente en el diseño de la instalación, procedimientos de operación y normas para el personal. Se instalará un sistema en paralelo para la colección de eventuales derrames hacia las pozas de contención secundaria. Todas las instalaciones de la refinería Talara han sido diseñadas para las cargas sísmicas y de tsunami, calculadas para la zona. Se elaborarán procedimientos de operación para la inspección y mantenimiento de todos los sistemas de conducción de ácido sulfúrico y la ejecución del cuadro alerta. El personal encargado del manejo del ácido sulfúrico estará debidamente entrenado en prevención y manejo de derrames. Contará con el equipo de protección personal necesario y dispondrán de elementos para la contención de derrames. Respetar los procedimientos establecidos en el Plan Zonal de Contingencia para Derrames de Ácido Sulfúrico,
Entre los procedimientos preventivos de este plan, se señala que todo recipiente que contenga este ácido debe llevar en lugar visible una identificación que cumpla con las normas correspondientes. Por lo anterior, se deberá identificar su contenido en tuberías, tanques de almacenamiento, cisternas. Dentro del plan de manejo también tenemos el plan de abandono, el cual es un conjunto de actividades que van a ser ejecutadas para que de este modo se pueda devolver a su estado inicial las zonas que han sido intervenidas o dejarlo en condiciones apropiadas para un nuevo uso de la tierra. Tenemos una fase de construcción y otra fase al final de la construcción. En la fase de construcción se debe dar el retiro de todas las instalaciones temporales, tales como almacenes, oficinas provisorias y también los residuos generados, como los escombros, chatarra, madera, entre otros. Y al final de la construcción, que es un poco más simple, se va a retirar las instalaciones temporales para uso de los contratistas y las instalaciones utilizadas como oficinas temporales. Tales como el retiro de baños portátiles, también la tierra contaminada por hidrocarburos, los residuos sólidos, entre otros. Luego de cada una de las labores específicas del abandono, se retiran los materiales obtenidos de acuerdo con lo mencionado en el programa de gestión de residuos sólidos de la refinería, de tal forma que en la superficie resultante no queden restos remanentes como materiales de construcción, maquinarias o también productos químicos. También se efectuará un monitoreo post-cierre, el cual va a estar basado en 3 etapas. Un monitoreo post-cierre de la calidad de aire, de la calidad de suelo y aguas subterráneas y de la calidad de agua de mar. Estos monitoreos deben cumplir el uso asignado. También se deben evitar invasiones o usos no contemplados en el plan de abandono. Bueno, en el monitoreo post-cierre de la calidad de aire, PM10, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, se va a realizar en los mismos puntos de monitoreo que en la etapa operativa del proyecto. Los resultados que se obtengan se van a comparar con la línea de base ambiental que se hizo antes de iniciar el proyecto y se van a determinar las fuentes de dichas emisiones. En el monitoreo post-cierre de la calidad de suelo y aguas subterráneas, se van a tomar muestras de suelos en zonas donde se almacenaron combustibles y grasas, sitios de descarga y otros lugares susceptibles de contaminación del proyecto de monitoreo. Se van a determinar la concentración de hidrocarburos totales de petróleo, usando 2 métodos. Estos resultados van a ser comparados con las normas internacionales del criterio de calidad y se va a considerar el muestreo y el análisis de BTEX del agua subterránea para verificar el estado, la calidad y los criterios de su remediación. En el monitoreo post-cierre de la calidad de agua de mar, una vez concluida la clausura y retiro de la infraestructura portuaria del muelle, tuberías de toma y descarga, se realiza este muestreo, el cual va a verificar la calidad de agua en el área de influencia. Esto, se van a establecer puntos de muestreo en la bahía de Talara y otro en Punta Arenas. Para realizar este monitoreo post-cierre, se utilizarán los mismos parámetros de monitoreo que han sido contemplados en el programa de monitoreos de la calidad de agua y sedimentos. Los resultados que se obtengan serán analizados por los ECAS, principalmente la categoría 4, que es la de conservación del ambiente acuático.